En este vídeo vamos a explicar cómo analizar los distintos tipos de grupos. Nosotros vamos a hablar de 5 tipos de grupos: el grupo nominal, el grupo adjetival, el grupo preposicional, el grupo verbal y el grupo adverbial. Aunque la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia admite también la existencia de un grupo interjectivo. Nosotros, como decimos, nos vamos a quedar con los 5 tipos de grupos tradicionales, que se denominan así según el tipo de palabra que hace de núcleo. En el grupo nominal el núcleo es un nombre, en el grupo adjetival un adjetivo, en el grupo verbal un verbo y en el grupo adverbial un adverbio. El grupo preposicional es un caso aparte, porque tradicionalmente se había considerado que no tenía núcleo, sino que se dividía en 2 partes, enlace y término. La nueva gramática de la lengua española, en cambio, como explicamos aquí, dice que en lugar de enlace habría que hablar de que la preposición es el núcleo del sintagma o del grupo. Nosotros vamos a preferir la clasificación tradicional en enlace y término. Vamos, por lo tanto, a ir poquito a poco viendo cómo se analizan cada uno de estos grupos, dejando el grupo verbal aparte porque es mucho más complicado y lo explicaremos a la hora de analizar los complementos del verbo, que son los complementos del predicado, es decir, los complementos del grupo verbal. Una vez que hemos explicado los tipos de grupos que hay, vamos a empezar a intentar analizarlos. Vamos a empezar por el grupo nominal. Como vemos en el esquema, el grupo nominal debe tener un núcleo que será un sustantivo o un pronombre, y que puede llevar determinantes, complemento del nombre o aposición. Veamos cómo se analizaría un grupo nominal. Bien. En primer lugar, ¿qué instrucciones debo seguir? Nos vamos a este documento de instrucciones y vemos que lo primero que hay que hacer es buscar el sustantivo o pronombre que hace de núcleo. Si hay más de uno, que es posible, el que hace de núcleo será el que aparece en primer lugar. Y desde luego no puede hacer de núcleo un sustantivo que vaya detrás de una preposición. Así pues, yo me voy, por ejemplo, a un grupo como Fernando. Y me encuentro que ese grupo está formado únicamente por una palabra, un sustantivo. Como lo único obligatorio es el núcleo, esto puede ocurrir perfectamente, que el grupo esté formado solo por el núcleo. Por lo tanto, pondré grupo nominal y el núcleo el sustantivo, Fernando. Lo mismo pasa con ellos. Es un grupo nominal formado por una sola palabra que, por tanto, tiene que ser el núcleo. En este caso, el núcleo no es un sustantivo, es un pronombre. Pero ya hemos visto que el pronombre, como funciona sintácticamente igual que un nombre, pues puede hacer perfectamente del núcleo del grupo nominal. Ahora bien, puede ser que el grupo nominal vaya acompañado de más palabras. En ese caso, ¿qué me puedo encontrar? Pues que el sustantivo lleve alguna palabra delante. Y en ese caso lo normal es que sea un determinante. Pero tenemos que llevar cuidado, porque a veces delante del sustantivo, además de determinantes, pueden ir adjetivos. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que la palabra que va delante es de verdad un determinante o no. Y para eso tengo que ver que esa palabra pertenezca a una de estas clases. A un artículo, a un demostrativo, sea un posesivo, un numeral cardinal, un indefinido, de los que se llamaban antes, un relativo de estos, o un interrogativo y exclamativo de estos 3. Pero siempre tienen que ir delante de un sustantivo. Ojo con eso. Los determinantes únicamente pueden ir delante del sustantivo. ¿Y podemos encontrarnos con un determinante? Sí, es perfectamente posible. Nos podemos encontrar que un sustantivo lleve delante 2 determinantes. Pero repito, tenemos que asegurarnos que esas 2 palabras pertenecen a una de estas clases para que sean consideradas determinantes. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que a veces también es un adjetivo el que va delante del núcleo. Y ahí hay que llevar cuidado porque la nueva gramática de la lengua española ha cambiado algunas de las concepciones que teníamos por el adjetivo. De manera que ahora nos vamos a encontrar que hay palabras como los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores, que pueden funcionar de determinantes o de adjetivos según dónde vayan con respecto al sustantivo al que acompañan. La pregunta surge entonces: ¿cuándo funcionan como determinante y cuándo funcionan como adjetivos? Pues por lo general, los calificativos y los relacionales, es decir, los adjetivos de toda la vida, van a ser siempre adjetivos.
y por lo tanto van a funcionar como complementos del nombre, como CN, tanto si van delante como si van detrás del núcleo. Ahora, los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores, a excepción de los ordinales, que son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los multiplicativos, que son doble, triple, cuádruple, etc. Y los fraccionarios, que son el fraccionario medio y media, ojo, medio y media acompañando a un sustantivo, por ejemplo, medio tiempo o media parte. Estos serán determinantes, los demostrativos, los posesivos y los cuantificadores, excepto estos tres que hemos nombrado, serán determinantes si van delante del sustantivo y serán adjetivos si van detrás. Por ejemplo, en dos hermanos, dos va a ser determinante porque va delante del sustantivo, mientras que en la fila 2, la misma palabra 2 ya no va a ser determinante, va a ser adjetivo y va a funcionar por tanto como complemento del nombre. ¿Por qué? Porque va detrás del sustantivo fila al que acompaña. Las tres excepciones que hemos visto en este punto 2, los cuantificadores ordinales, los multiplicativos y el fraccionario medio-media, igual que los calificativos y los relacionales, van a ser siempre adjetivos, tanto si van delante como si van detrás del sustantivo. Da lo mismo que digamos doble vuelta o vuelta doble. En ambos casos, doble siempre va a ser adjetivo y por tanto siempre va a funcionar como complemento del nombre. Por lo tanto, aquí tenemos en este esquema todas las formas que pueden funcionar como determinantes y aquí en este esquema todas las formas que pueden funcionar como adjetivos. Vamos a ver eso analizando. Yo tengo aquí un grupo, nuestra casa. Todo es un grupo nominal. ¿Cuál es el primer paso? Ya lo hemos visto. Buscar el sustantivo que hace de núcleo. Aquí solo hay un sustantivo, casa, puesto que nuestra, morfológicamente, es un posesivo. ¿Qué hemos visto en la teoría de los posesivos? En la teoría de los posesivos hemos visto que son adjetivos solo cuando van detrás del sustantivo y que son determinantes los posesivos si van delante de un sustantivo. Por tanto, yo tengo que irme aquí y ver si va delante o detrás del sustantivo. Como va delante, diré que nuestra funciona como determinante. Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en lugar de nuestra casa yo tengo un grupo que diga nuestras dos casas? En este caso, yo tengo de nuevo un grupo nominal, tengo un único sustantivo, con lo cual ese es el que tiene que hacer obligatoriamente de núcleo, pero delante tengo dos palabras. Y yo tengo que asegurarme de que las dos son determinantes o si una de ellas es un adjetivo. Yo ya he visto que nuestras es un posesivo y los posesivos cuando van delante son determinantes. Ahora, ¿qué pasa con dos? Vamos a ver. 2 es un numeral cardinal. Si yo me voy aquí veo que los numerales cardinales, como 2, son determinantes si van delante del sustantivo. Y si van detrás, son adjetivos. Como pasa entonces con los posesivos. Entonces, como aquí 2 va delante, también va a ser un determinante. Tengo, por lo tanto, que aquí el núcleo va precedido de dos determinantes. Pero eso no siempre puede ser así. Puede ser que yo tenga delante un determinante y un adjetivo. Por ejemplo, imaginemos el grupo Mi bonita casa. Este grupo es todo él un grupo nominal. Y el único nombre o sustantivo que aparece en él es casa. Por lo tanto, ese tiene que ser el núcleo. Ahora bien, vuelve a llevar dos palabras delante, mi y bonita. Yo me tengo que asegurar de que ambas son determinantes. Mi es un posesivo, y como ya hemos visto, los posesivos, si van delante del sustantivo al que acompañan, funcionan como determinantes. Ahora la pregunta es, ¿bonita es otro determinante? No, bonita es un adjetivo.
Si yo me voy aquí, veo que bonita no es un artículo, no es un demostrativo, no es un posesivo, no es un cardinal, no es un cuantificador no numeral, no es un relativo, no es un interrogativo, no es un exclamativo. ¿Qué es bonita? Bonita es un adjetivo calificativo de los que indican cualidad. Y esos siempre son adjetivos y funcionan, por tanto, como complementos del nombre siempre. Por lo tanto, yo aquí no le puedo poner a bonita que es un determinante. Tendré que decir que bonita es un grupo adjetival en función de complemento del nombre. Y como dentro solo lleva una palabra, será el núcleo. ¿Qué ocurre si aparte de los determinantes y el núcleo hay algo más en el grupo nominal? ¿Qué me puedo encontrar aparte del núcleo y de los determinantes? Me puedo encontrar complementos del nombre o aposiciones. ¿A qué llamamos complemento del nombre? Llamamos complemento del nombre a los grupos adjetivales y los grupos preposicionales que acompañan al núcleo del grupo nominal. Y ojo con esos grupos adjetivales, porque ya hemos dicho que pueden ir delante o detrás del núcleo, da igual. En el caso de los grupos preposicionales, en cambio, siempre van detrás del núcleo. Ahora bien, si en lugar de un grupo adjetival o un grupo preposicional, lo que va complementando al núcleo del grupo nominal es otro grupo nominal, ya no hablamos de complemento del nombre, sino que hablaremos de aposición. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuántos complementos del nombre y cuántas aposiciones puede haber en un grupo nominal? No hay un número fijo y además no hay incompatibilidad entre ellos. Yo me puedo encontrar en un grupo nominal 5 aposiciones, 4 complementos del nombre, 3 complementos del nombre y 2 aposiciones. Las combinaciones son prácticamente infinitas. Eso es lo que hace del grupo nominal que sea el más difícil de analizar. Vamos a ver ejemplos de grupos nominales con complementos del nombre y con aposiciones. ¿Cuál sería el primer paso? Como siempre hemos dicho, buscar el sustantivo que hace de núcleo. Vámonos al grupo el tío Luis. Y este grupo tiene un problema. Y es que dentro de él no me encuentro un sustantivo, me encuentro 2, tío y Luis. Yo ya he visto que según las normas, el sustantivo que hace de núcleo es el que aparece en primer lugar. Por lo tanto, diré que tío es núcleo. Segundo paso, según las normas, ya lo he visto, buscar si delante hay algo y comprobar si ese algo es determinante, que es lo normal. Él es un artículo y tenemos claro que los artículos siempre son determinantes. Por lo tanto, pondremos en él que es un determinante. Ahora bien, yo tengo aquí otro sustantivo. Nosotros sabemos que los sustantivos dentro de un grupo nominal van a formar otro grupo nominal y por lo tanto la función va a ser la de aposición. Como vemos aquí, esa función la ejerce un grupo nominal que va dentro del otro. Es decir, cuando yo tengo en un grupo nominal 2 sustantivos, el primero hace de núcleo y el segundo va a hacer de núcleo de otro grupo nominal cuya función vamos a llamar aposición. Grupo nominal aposición. Vámonos a la playa grande. Todo eso es un grupo nominal. Yo tengo que buscar el sustantivo que hace de núcleo. Aquí solo hay uno, playa, con lo cual es muy sencillo. Segundo paso, como siempre, compruebo si lleva delante algo. Sí, lleva la. La es un artículo. Y yo ya sé que los artículos, como me dice aquí, siempre son determinantes. Por lo tanto, en la, determinante. Ahora, grande, que va detrás del núcleo. ¿Qué puede haber detrás del núcleo? Según yo tengo aquí, detrás del núcleo puede haber complementos del nombre o aposición según el tipo de grupo que se trate. ¿Qué tipo de palabra es grande? Es un adjetivo y por lo tanto formará un grupo adjetival. Así que a la función la llamaremos complemento del nombre. Por lo tanto, en grande yo pondré que todo eso es un grupo adjetival en función de complemento del nombre. Y como dentro solo tiene una palabra, pues esa palabra
Ahora la función de núcleo. Comparemos ese grupo con este que tenemos detrás, la gran playa. Todo eso es también un grupo nominal en el que tenemos un único sustantivo que es el que hace de núcleo, que es, como en el grupo anterior, la palabra playa. Yo debo comprobar si delante lleva algo, y sí, delante lleva dos palabras, la y gran. Como la es un artículo, y yo sé que los artículos solo pueden ser determinantes, yo pondré debajo de la determinante. Ahora bien, en gran yo tengo que comprobar si es una determinante o si es un adjetivo. Si yo miro aquí, veo que dentro de los determinantes tengo los artículos, los demostrativos, los posesivos, los cardinales, los no numerales, los relativos. No es ninguno de estos. Gran es un adjetivo calificativo y por lo tanto no puede ser un determinante, sino, igual que pasaba en el caso de bonita, lo que yo tengo aquí es un grupo adjetival complemento del nombre, y como dentro solo hay una palabra, esa palabra funcionará de núcleo. Nos vamos a otro grupo, el nuevo novio de María. Todo eso es un único grupo nominal. Yo tengo que buscar el sustantivo que hace de núcleo. Ahora bien, hay un problema, hay dos. ¿Cuál es la regla general? Según las normas que hemos visto, que sea el primero el que hace de núcleo. Por lo tanto, novio será el núcleo. Además, comprobamos que María va detrás de una preposición, y ya nos dicen las normas que si eso ocurre, ese sustantivo no puede hacer de núcleo. Por tanto, ya tenemos el núcleo. Yo debo buscar si delante lleva algún determinante, y veo que delante lleva dos palabras. Él es un artículo, ya sabemos que los artículos siempre son determinantes. Pero nuevo no es un determinante. Nuevo es un adjetivo calificativo. No es un demostrativo, no es un posesivo, no es un artículo, no es un cuantificador numeral cardinal, no es un cuantificador no numeral, no es un relativo, no es un interrogativo, no es un exclamativo. Indica cualidad, es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, le pondré grupo adjetival, complemento del nombre, y como solo lleva dentro una palabra, núcleo. Ahora, yo también tengo detrás del núcleo otro grupo. Y ese grupo empieza por una preposición. Y siempre que yo encuentre una preposición, yo sé que esa preposición va a hacer de enlace y que voy a tener ahí un grupo preposicional. ¿Qué función cumple ese grupo preposicional? Si yo me voy a las normas, veo que si detrás del núcleo del grupo nominal hay un grupo preposicional, la función que cumple va a ser la de CN, complemento del nombre. Por lo tanto, le pongo ahí CN. Un grupo preposicional, lo veremos después, siempre tiene dos partes. El enlace y todo lo demás lo llamamos término. El término será un grupo nominal, un grupo adverbial, un grupo adjetival. En este caso, como María es un nombre, es un grupo nominal, término. Y como dentro solo hay una palabra, núcleo. Veamos el grupo Loli, mi vecina de arriba. Todo eso es un grupo nominal. ¿Qué problema tiene este grupo nominal? Que yo en él tengo dos sustantivos, Loli y vecina. Y como he visto antes en las normas, núcleo será el primero, vecina no puede ser núcleo. Ahora bien, este núcleo del grupo nominal lleva detrás algo. Ese algo, ¿qué puede ser? Puede ser un complemento del nombre si es un grupo preposicional o si es un grupo adjetival. O será una aposición si lo que tengo es un grupo nominal. Mi vecina de arriba es un grupo nominal, porque el núcleo es vecina. Por lo tanto, la función que cumple es la de aposición. Pondré grupo nominal, aposición, y vecina será el núcleo. Ahora, como es un nuevo grupo nominal, yo vuelvo a seguir los pasos del grupo nominal. ¿Este núcleo lleva adelante alguna palabra? Sí, mi. ¿Mi es una de las clases que puede hacer de determinante? Sí. Si yo me voy a las reglas, mi, que es un posesivo, hace de determinante cuando va delante del sustantivo. Por lo tanto, en mi pondré que es un determinante. Ahora, de arriba, ¿qué es?
Como veo de nuevo, tengo un grupo que empieza por una preposición. Eso quiere decir que va a ser un grupo preposicional. Y como ya he visto en el caso anterior, un grupo preposicional que va delante de un grupo nominal, la función que cumple se llama complemento del nombre. Igual que he visto antes, la preposición va a hacer de enlace y todo lo demás será el término. Ahora bien, antes el término era María, un grupo nominal, pero arriba no es un nombre, arriba es un adverbio. Por lo tanto, yo pondré aquí que tengo un grupo adverbial término. Recordemos que el término puede serlo un grupo nominal, un grupo adverbial o un grupo adjetival. En este caso, como dentro del grupo adverbial solo hay una palabra, pues esa palabra obligatoriamente tiene que hacer la función de núcleo. Nos vamos al grupo una magnífica novela gráfica. Todo eso va a ser un único grupo nominal. Vamos a buscar el sustantivo que hace de núcleo. Solo hay uno, novela, ese tiene que ser el núcleo. ¿Lleva adelante algo? Sí, lleva dos palabras, una y magnífica. Vamos a comprobar si son determinantes. Una es un artículo, y ya hemos visto según las reglas que los artículos siempre son determinantes. Por lo tanto, una determinante. Sin embargo, magnífica es un adjetivo calificativo, no un determinante. Por lo tanto, yo no puedo poner determinante, sino que pondré que estoy ante un grupo adjetival complemento del nombre. Como dentro solo hay una palabra, será núcleo. Detrás del núcleo tengo otra palabra, gráfica. ¿Qué tipo de palabra es gráfica? Es un adjetivo relacional. Y por lo tanto, vuelvo a tener aquí un grupo adjetival complemento del nombre. Y como dentro solo hay una palabra, núcleo. Como vemos, lo que estamos haciendo es aplicar siempre los mismos pasos. Incluso cuando el grupo es más largo y en apariencia más complicado, si sigo los pasos no debo cometer un error. Todo eso es un grupo nominal. Vamos a ver qué sustantivos hay dentro. 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuál es la regla? Ya lo hemos visto en las normas. La regla es que si hay varios sustantivos, el que hace de núcleo es el que aparece primero. Por lo tanto, tío será el núcleo. Segunda instrucción. Busquemos delante si lleva algo. ¿Lleva algo? Sí, mi. Comprobemos si es determinante. ¿Es un determinante? Sí. Es un posesivo y ya hemos visto que según las normas, los posesivos, como mi, cuando van delante del sustantivo, hacen de determinantes. Por lo tanto, yo tengo aquí un determinante. Ahora, yo tengo otro sustantivo que va detrás del núcleo, Luis. En las instrucciones yo he visto que cuando detrás del sustantivo que hace de núcleo yo tengo otro sustantivo, otro grupo nominal, ese grupo nominal hace la función de aposición. Por lo tanto, yo tendré aquí que Luis va a ser un grupo nominal aposición. Y como dentro solo hay una palabra, núcleo. Ahora bien, detrás hay otro grupo más. Mi familiar más querido. Eso es otro grupo. Y también es un grupo nominal, porque el núcleo es familiar, que es un nombre. ¿Cómo llamamos a la función que hace un grupo nominal que complementa al núcleo tío de este grupo nominal? Hemos dicho que se llamaba aposición. Aquí lo que vemos es que el núcleo tío tiene dos aposiciones. Es perfectamente posible. La primera posición solo tiene una palabra y por lo tanto tiene que ser el núcleo. Pero esta segunda posición tiene más palabras. Es un nuevo grupo nominal y yo tengo que seguir analizando por dentro. Delante del núcleo hay algo, sí, mi. Lo normal es que sea un determinante y ya hemos visto que efectivamente los posesivos cuando van delante del núcleo funcionan como determinantes. Ahora bien, lleva detrás algo más, otro grupo, más querido. ¿Cuál es el núcleo de este grupo? Querido. ¿Y qué es querido? Querido es un adjetivo. Y por lo tanto, yo tengo aquí un grupo adjetival. ¿Qué función cumplen los grupos adjetivales que van complementando al núcleo de un grupo nominal?
ya hemos visto que, según las instrucciones, se llaman complemento del nombre. Y por lo tanto, aquí tengo un complemento del nombre. Ahora, este grupo adjetival va formado por dos palabras, por más y por querido. El núcleo es querido, porque más me va indicando cuánto de querido es. No es el núcleo, porque va complementando a querido. ¿Cómo llamamos esa función? Lo veremos más adelante al analizar los grupos adjetivales, que estos adverbios de cantidad que acompañan al núcleo de un grupo adjetival reciben el nombre de modificador. Vamos ahora a ver cómo se analizan los grupos adjetivales y los grupos adverbiales, puesto que son muy parecidos. El grupo adjetival debe llevar como núcleo un adjetivo y puede llevar delante un adverbio de cantidad que haga de modificador y detrás un grupo preposicional que haga de complemento adjetival. Lo mismo pasa con el grupo adverbial. El núcleo tiene que ser un adverbio y puede llevar delante un adverbio de cantidad que sea un modificador y detrás un grupo preposicional que haga de complemento del adverbio. La facilidad en el análisis del grupo adjetival y del grupo adverbial proviene de que es muy raro que haya más de un modificador y más de un complemento del adjetivo o del adverbio. Y si hay más de uno, tienen que estar coordinados por una conjunción como y, o, ni, no hay otra manera. Es decir, no se admiten tantas combinaciones como en el grupo nominal, ni muchísimo menos. Y además el orden es importante. Aquí el modificador siempre va a ir delante del núcleo y el complemento del adjetivo del adverbio siempre va a ir detrás del núcleo. No pasaba como con los grupos adjetivales, complementos del nombre dentro del grupo nominal, que a veces van delante y a veces van detrás del núcleo. Aquí estos tienen su posición fija. Es muy raro que cambien. Solo ocurre eso cuando nos encontramos ante, por ejemplo, una poesía que hay hiperbatón, es decir, nosotros percibimos rápidamente que la oración está muy desordenada para conseguir que los versos rimen. Pero cuando la oración tiene su orden natural en el lenguaje normal, el modificador va delante del núcleo y el complemento del adjetivo del adverbio va detrás. Vamos ahora entonces a analizar algunos ejemplos, algunos grupos adjetivales y adverbiales para ver cómo se haría. Para ello seguiremos unas instrucciones que tenemos aquí. En primer lugar, debemos buscar el adjetivo o adverbio que haga de núcleo. Y ya decimos que a diferencia de los grupos nominales, es muy raro que haya más de un núcleo. Lo único que puede ocurrir es que estén coordinados. Segundo, si el núcleo lleva delante alguna palabra, lo normal es que sea un adverbio de cantidad y que haga de modificador. Es muy raro que ocurra que haya dos modificadores y el modificador además no se puede mover de delante del núcleo. Y eso hace mucho más fácil analizar estos grupos que el grupo nominal. Y además, si el núcleo lleva detrás algún complemento, solo puede ser un grupo preposicional. Si estoy en un grupo adjetival, llamaré a ese grupo preposicional complemento del adjetivo. Pero si estoy en un grupo adverbial, lo llamaré complemento del adverbio. Y como ya digo, ¿cuántos modificadores o complementos del adjetivo del adverbio puede haber? Lo normal es que solo haya uno. Pero es que ni siquiera eso. Lo normal es un grupo adjetival y en un grupo adverbial es que solo tengamos el núcleo. También es frecuente que el núcleo lleve delante un modificador. Sin embargo, el complemento del adjetivo del adverbio no es tan normal encontrarlo. Y aún menos frecuente es encontrar los tres elementos: modificador, núcleo y complemento del adjetivo del adverbio. Ahora bien, puede ocurrir. Y puede haber más de dos modificadores, igual que los núcleos, solo si van coordinados. Y puede haber más de un complemento del adjetivo, solo si van coordinados. Y algún complemento del adverbio, solo si van coordinados. Vamos a ver ejemplos de análisis del grupo adjetival y del grupo adverbial. Vamos, por tanto, a analizar algunos grupos adjetivales y adverbiales para ver cómo se hace. Para ello, siguiendo las instrucciones, como vemos, tenemos que buscar el adjetivo o adverbio que hace de núcleo. Vamos a empezar analizando 4 grupos adjetivales. Yo me puedo encontrar que el grupo adjetival solo tenga dentro una palabra, el adjetivo. En ese caso no puedo tener duda. Esa palabra va a hacer de núcleo del grupo adjetival. Ahora, yo me puedo encontrar, y esto también es frecuente, que el adjetivo que hace de núcleo, orgulloso, es el único adjetivo que hay aquí, hace por lo tanto de núcleo del grupo adjetival, vaya precedido de un adverbio de cantidad, como muy. ¿Qué función cumplirá ese muy? Ya hemos visto, según las instrucciones, que esa función recibe el nombre de modificador.
Vamos a ver otro caso posible, y es que dentro del grupo adjetival yo me encuentre que solo hay un adjetivo, un núcleo orgulloso, y que detrás de este haya un grupo preposicional. ¿Cómo se llama ese grupo preposicional? En el caso de un grupo adjetival lo vamos a llamar complemento del adjetivo. Y por lo tanto yo tendré aquí que de sus hijos es un grupo preposicional complemento del adjetivo. Y como todo grupo preposicional, siempre tiene dos partes. La preposición hace de enlace y todo lo demás será término. El término, como siempre, es un núcleo, un nuevo grupo. Y como en este caso su núcleo es hijos, que es un sustantivo, lo que tengo es un grupo nominal término. Y dentro del grupo nominal, yo sé que el núcleo, si lleva algo delante, lo normal es que sea un determinante, pero debo comprobarlo. Ya hemos visto antes en el vídeo que los posesivos cuando van delante del sustantivo son determinantes y por lo tanto sus es determinante. Ahora yo me puedo encontrar que el núcleo del grupo adjetival no lleve solo una palabra delante o un grupo preposicional detrás, sino que lleve ambas cosas. En este caso, como vemos, yo solo tengo un adjetivo dentro del grupo que será el núcleo, y si lleva algo delante será un adverbio de cantidad que hace la función de modificador, y si lleva algo detrás será un grupo preposicional que haga de complemento del adjetivo. Y como cualquier grupo preposicional tendrá enlace y término. Como el núcleo de ese término es hijos, que es un sustantivo, es un grupo nominal. Y como el nombre lleva delante un determinante, pues determinante. Como vemos, el análisis es sencillo. En el grupo adverbial ocurre otro tanto de lo mismo. Yo me puedo encontrar que en el grupo adverbial solo hay una palabra, el adverbio. Por lo tanto, yo no puedo dudar de que ese adverbio va a ser núcleo del grupo adverbial. ¿Cómo sé que lejos es un adverbio y que orgulloso es un adjetivo? Observemos que orgulloso indica cualidad y que además tiene género y número. Orgulloso, orgullosa, orgullosos y orgullosas. Lejos no tiene género y número. No existe lejosa ni lejoses. Y además no indica cualidad. Yo no puedo decir de alguien que es lejos. De alguien puedo decir que es orgulloso, pero no que es lejos. Es decir, no es un adjetivo, sino un adverbio de cantidad. Ahora, igual que pasaba con el adjetivo, puede ser que el adverbio que hace de núcleo del grupo adverbial lleve delante otro adverbio, un adverbio de cantidad. ¿Cómo hemos visto que se llamaba esa función en el grupo adjetival? Hemos visto que se llamaba modificador, y en el grupo adverbial se llama exactamente igual como nos indican las instrucciones que tenemos aquí. Modificador. Igual que pasaba en el grupo adjetival, puede ocurrir que el adverbio que hace de núcleo del grupo adverbial, que en este caso es de nuevo el adverbio lejos, lleve no delante un modificador, sino que lleve detrás un grupo preposicional. Ese grupo preposicional, ¿qué función va a cumplir? Ya no podemos llamarlo complemento del adjetivo porque no estamos en un grupo adjetival, sino que lo llamaremos complemento del adverbio porque estamos dentro de un grupo adverbial. Así que pondré aquí grupo preposicional complemento del adverbio. Ahora bien, yo tengo aquí un grupo preposicional y tengo que seguir analizando. Y yo sé que el grupo preposicional siempre tiene dos partes. La preposición que hace de enlace y todo lo demás que es el término. Y el término es un nuevo grupo. En este caso, como el término tiene como núcleo el sustantivo casa, se va a tratar de un grupo nominal término, puesto que casa, como hemos dicho, es el núcleo
y tú un determinante. Y lo mismo que en los grupos adjetivales, me puedo encontrar que el adverbio que hace de núcleo de el grupo, que en este caso vuelve a ser el adverbio lejos, ese núcleo del grupo adverbial no solo debe delante el modificador o detrás un complemento del adverbio, sino que lleve ambos. ¿Qué es lo que pasa en este último ejemplo? Que lleva ambos. Esto es perfectamente posible, como hemos dicho. Ahora, como hemos visto, puede llevar más de un, digamos, núcleo o más de un complemento del adverbio, más de un complemento del adjetivo o más de un modificador. Hemos dicho que solo si van coordinados. Vamos a poner algún ejemplo de eso. Imaginemos, por ejemplo, cerca y lejos. O por ejemplo, alto y guapo. O por ejemplo, vamos a ver. Orgulloso de sus hijos y de sus hazañas. ¿Cómo analizaríamos estos grupos? Pues yo tengo que aquí cerca y lejos son dos adverbios. Formarían, por tanto, un grupo adverbial. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene dos núcleos, cerca y lejos, y van coordinados por una conjunción. La función que cumple la conjunción la llamamos nexo, NX. Lo mismo pasa con alto y guapo. En alto y guapo yo tengo dos núcleos unidos por un nexo, pero alto y guapo no son adverbios, son adjetivos. Por lo tanto, yo aquí tendré un grupo adjetival. ¿Y qué pasa en el caso del último grupo? Que es, ya digo, casos raros, poco frecuentes. Orgulloso de sus hijos y de sus hazañas. Yo aquí tengo un único grupo adjetival, porque el núcleo es el adjetivo orgulloso. Todas las demás palabras van complementando a ese adjetivo que hace de núcleo. Si observamos, tanto de sus hijos, tanto ese segmento como el segmento de sus hazañas, nos van indicando de qué está orgulloso él, y por lo tanto van complementando a orgulloso. Por eso sé que orgulloso es el núcleo, y como orgulloso es un adjetivo, que estoy ante un grupo adjetival. Ahora, yo he visto en la teoría que los grupos adjetivales pueden llevar delante un modificador. No es el caso. Y detrás solo pueden llevar un grupo preposicional que haga de complemento del adjetivo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tengo dos coordinados. Es decir, yo tengo aquí un grupo preposicional y otro grupo preposicional, y ambos van coordinados por el nexo. Por lo tanto, yo pondré aquí grupo preposicional complemento del adjetivo, y aquí pondré exactamente lo mismo. Y como siempre, el grupo preposicional tendrá dos partes: el enlace, que es la preposición, y todo lo demás será el término. Y este término, que es un nuevo grupo, como su núcleo es hijos y la palabra hijos es un sustantivo, pues será un grupo nominal término, y su será un determinante. Y lo mismo pasa en de sus hazañas. Yo tendré que
yo tendré que D es el enlace de un determinante hazaña es el núcleo, y como el núcleo es un sustantivo, pues tendré un grupo nominal término. Vamos a ver ahora cómo analizaríamos grupos preposicionales. Si vamos al esquema, vemos que el grupo preposicional siempre tiene dos partes, enlace y término. Es verdad que, como indica esta nota a pie de página, que ahora la Real Academia, en la Nueva Gramática de la Lengua Española, dice que la preposición hace de núcleo, pero nosotros vamos a mantener la terminología tradicional. Vamos a hablar de enlace y luego de término. El término va a ser un nuevo grupo, que puede ser un grupo nominal, eso es lo más frecuente, un grupo adverbial, es lo segundo más frecuente, o un grupo adjetival, pero esto es ya bastante más raro. Para analizar un grupo preposicional, por lo tanto, lo que nosotros tenemos claro es que, en primer lugar, se diferencia del resto de grupos en que no tiene núcleo, tiene un enlace. Y ese enlace es el principio del grupo. Por lo tanto, siempre que yo vea una preposición, tengo que tener claro que ahí se va a abrir una llave y que esa llave va a ser un grupo preposicional. Dentro de esa llave, la preposición o la locución preposicional va a ser el enlace. Y todo lo demás que haya dentro de la llave, sean 2, 5, 7 o 14 palabras, va a ser el término. Y como hemos dicho, el término puede ser un grupo nominal, un grupo adverbial o un grupo adjetival. Ahora bien, una vez que hemos señalado el enlace y el término, yo debo seguir analizando, porque el término va a ser un grupo nominal que tendré que analizar, un grupo adjetival que tendré que analizar, o un grupo adverbial que tendré que analizar, como hemos visto en las partes anteriores del vídeo. Vamos a ver, por lo tanto, cómo se siguen esas instrucciones. Yo tengo aquí 4 grupos preposicionales. Y vemos que el primero, pues es muy largo. Y vemos que, en cambio, el tercero es bastante más cortito. Pero eso no quiere decir que este sea más fácil y el otro más difícil. No es así. Porque si seguimos las instrucciones son siempre las mismas. ¿Cuáles son esas instrucciones? Separar enlace y término. En ambos casos, el enlace es la preposición por la que empieza el grupo, la preposición desde o la preposición por. Recordemos las preposiciones, son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, versus y vía. Yo tengo aquí, por lo tanto, ya el enlace, y sé que todo lo demás, por largo que sea, va a ser el término. En el primer caso el término es mucho más largo, en el segundo caso es mucho más corto, pero en ambos casos es un término. Ahora, ese término, ¿qué tipo de grupo es? Como en el primer caso el núcleo es ventana, que es un sustantivo, voy a tener un grupo nominal término. Y en el segundo caso, como el núcleo es hermanos, que también es un nombre, un sustantivo, también voy a tener un grupo nominal término. Lo mismo pasa en los otros dos grupos. Yo voy a separar el enlace y el término. En este caso, el enlace, la preposición es hasta. Y en este caso, la preposición es ante. Y todo lo demás que hay debe ser el término. Como en el año próximo el núcleo es año, que es un sustantivo, vuelvo a tener un grupo nominal término. Y como en los pésimos resultados, todo eso que es término, el núcleo de resultados, que también es un sustantivo, vuelvo a estar ante un grupo nominal término. Ya hemos dicho que eso es lo más frecuente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo este grupo nominal término tengo que seguir analizando ese grupo nominal y lo voy a analizar de acuerdo a las instrucciones que hemos visto antes. Delante, que lleva normalmente un determinante, y efectivamente la es un determinante porque es un artículo,
¿Y detrás qué puede llevar? Un grupo preposicional complemento del nombre, un grupo adjetival complemento del nombre o un grupo nominal a posición. Como este es un grupo preposicional, pues yo lo que tengo es que es complemento del nombre. ¿Por qué sé que es un grupo preposicional? Porque empieza por preposición, por la preposición de, que es el enlace. Y todo lo demás debe ser, por lo tanto, término. Como el término mi habitación tiene como núcleo el sustantivo habitación, yo sé que se trata, por lo tanto, de un grupo nominal término. Y delante del núcleo lleva un determinante. Lo mismo pasa en el año próximo. El núcleo lleva delante un artículo. Por lo tanto, ese artículo va a ser un determinante. ¿Y detrás qué lleva? En este caso no es un grupo preposicional. Próximo es un adjetivo. Por lo tanto, pondré aquí grupo adjetival complemento del nombre. Y como dentro solo hay una palabra, esa palabra será el núcleo del grupo adjetival complemento del nombre. En por mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre otro tanto de lo mismo. Mis hermanos es un grupo nominal que tengo que analizar. Y como en este caso el núcleo solo lleva adelante una palabra, esa palabra va a ser un determinante porque mis es un posesivo y ya sabemos que los posesivos, si van delante del núcleo, son determinantes. ¿Y qué pasa en los pésimos resultados? Pues lo mismo, es un grupo nominal que tengo que analizar. El núcleo ya lo tengo, es el sustantivo resultados. ¿Lleva adelante un determinante? Sí, lleva adelante el artículo los, y los artículos sabemos que siempre son determinantes. ¿Lleva algo más delante? Sí, pésimos, pero pésimo no es un determinante, no es un artículo, no es un demostrativo, no es un posesivo, ¿qué es un adjetivo. Y por lo tanto va a hacer de núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. ¿Cómo sé que pésimos es un adjetivo? Porque es el grado superlativo de malo, que es un adjetivo calificativo. Malo, peor, pésimo. Veamos un ejemplo ahora de, por ejemplo, un grupo preposicional en el que el término no sea un grupo nominal. Pensemos, por ejemplo, en desde arriba. Yo tengo aquí un grupo preposicional porque empieza por una preposición que hace de enlace, que es desde. Y yo sé que dentro de un grupo preposicional todo lo que no sea enlace va a ser término. Yo sé que arriba es término, pero arriba no es un grupo nominal, porque arriba no es un sustantivo, es un adverbio, y por lo tanto pondré grupo adverbial término. Y como dentro solo hay una palabra, pues esa palabra ejercerá la función de núcleo.